Bien, hermano, vamos a dar comienzo a nuestra clase de escuela dominical. Seguimos tratando el tema de la apologética en cuanto a la creación del mundo. Estamos estudiando la teoría de la evolución. La semana pasada estuvimos tratando esta teoría, lo que significa, lo que presentan. Nosotros estamos desarmándola, ya que es una teoría que no presenta sus evidencias de acuerdo a los hechos existentes. Nosotros vamos a buscar el Salmo 24, versículo 1 y 2. Salmo 24, los versículos 1 y 2. Lo vamos a leer todos juntos. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Ok, comenzamos. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Amén. Quise empezar con este versículo mostrando nuestra fe, ¿verdad?, en la revelación de Dios, como Él afirma ser el que funda los mares, afirma la tierra sobre los ríos. Por tanto, Él es el dueño absoluto de la tierra y de su plenitud. ¿Qué significa el término evolución? ¿Qué significado tiene? Cambios. Cambios, muy bien. Tengan eso en mente. Cambios es lo que significa la evolución. Estoy recordando algunas de las cosas que vimos la semana pasada. Presentamos también el argumento de Herbert Spencer, donde él afirma que la evolución es siempre, fundamentalmente, una integración de la materia y disipación del movimiento, durante el cual pasa la materia de una homogeneidad incoherente a una heterogeneidad coherente, y durante la cual el movimiento retenido sufre una transformación paralela. Cuando yo estaba leyendo esto, yo decía, Señor, ¿cómo yo puedo transmitir esto que se entienda? O sea, no es fácil lo que ellos están presentando para nuestra mente saber, captar sus presunciones de manera tal que por eso no nos encontramos lo suficientemente fuertes como para contrarrestar y pues atacar lo que es esta falsedad y ver la evolución como algo que es un absurdo. Entonces, es increíble, como he repetido varias veces en estos estudios, de que se esté presentando como la verdad. Antes de presentar eso, a mí se me ocurrió una idea que después les voy a explicar. La semana pasada estuvimos viendo el principio de inclusividad, lo cual, la idea está que si algo evoluciona, es porque siempre evolucionó y seguirá evolucionando. Así que sabemos que eso no es verdad. Precisamente por lo que ellos presentan, ya eso no es verdad, porque ellos presentan un origen. También está el principio de la exclusividad, lo cual no es fiel en el sentido de que no consideran otra idea, como el teísmo no lo considera. Ellos piensan que ellos son los únicos, a pesar de no poderse comprobar lo que ellos demandan. Siguen diciendo que son los únicos. Está el principio de continuidad, o sea que todo el proceso es llevado por la operación de las fuerzas residentes. En cuanto a la selección natural, en esto vimos que cómo es posible de que hayan eslabones perdidos. Hablábamos de la improbabilidad de tener lo presente y tener lo antiguo, sin embargo lo del medio se perdió. Entonces, ¿cómo es posible? No tiene lógica, no tiene asunto. Ok, a mí se me dio la idea de decir, ¿por qué no traemos plastilina
y tratamos nosotros con la plastilina, jugar un poquito aquí a plastilina, recordando cuando éramos niños, ¿verdad? Y ver lo absurdo que es lo que ellos presentan. Primero quiero mostrarles aquí, se puede ver desde la parte de atrás. Esto es simplemente un esquema, un diagrama de cómo presentan la teoría de la evolución, comenzando con un estallido, los átomos regándose, después unificándose, formando la Tierra sólida, y después comenzaron los cambios sucesivamente a través del periodo de los muchos años. Okay. Spencer dice que la evolución es una integración de la materia. Yo escogí el color blanco para representar lo que es una materia muerta. Vamos a imaginarnos de que esta plastilina es de donde se originó todo, esa materia muerta que ellos presentan. La idea está en que si los átomos, si se dividen así, los átomos que estaban en movimiento, estos átomos hacen así, se unen, ¿verdad? Forman una materia, pero esta materia reserva cierto movimiento dentro de sí, porque en el proceso de evolución esta misma materia tiene que unirse a otra, que también está en el mismo movimiento, para así ir evolucionando, ¿entienden? Vamos a suponer que aquí está la otra. Esta es la idea. O sea, si lo primero es materia muerta y la explosión hizo que se regara, todo lo que tenemos alrededor es materia muerta. Entonces, lo que se une, una por aquí, viene la otra y se une por acá, presenta ya un cambio, está más grande que al principio, quiere decir que ha evolucionado, pero sigue siendo materia muerta y sigue teniendo el mismo color. Entonces yo les tengo aquí varias plastilinas. Cada color representa un cambio, un desarrollo, o sea, en algo que evolucionó, algo diferente. Ahora, imaginamos toda la diversidad que hay en el mundo, en cada reino que existe en la naturaleza. Si usted toma el reino animal, el reino vegetal, el reino celular, hay otras cosas que existen con diferentes cuerpos, por ejemplo, los gases, que vienen a formar el agua, el fuego, y todos son distintos. Los olores, sean perfumes o sean las azucenas. Lo que usted quiera, aquí tenemos la evolución. La idea está que esto resultó ser esto, ¿verdad? ¿Dónde estaba el color verde al principio? Como para que pueda ser verde. Porque lo único que puede ocurrir cuando se están uniendo todos estos átomos en movimiento, se están uniendo, bueno, ellos dicen que, por ejemplo, así se formó el planeta Tierra. Y por eso es que en el principio la Tierra lucía algo así, algo montañoso, algo así rocoso. Todo era materia muerta. Pero dicen que de buenas a primeras resultó la primera matica. Resultó así surgió. ¿Cómo? ¿Cómo esto, como dice Spencer, es una materia homogénea, se puede convertir en una heterogénea? Heterogénea significa compuesta de diferentes elementos. En primer lugar, como dice, vamos a echar para atrás. ¿De dónde surgió esta materia? No vamos a hablar de esta. ¿De dónde surgió esta? Y si explotó en pedazos, ¿qué fue lo que originó esa fuerza que la hizo explotar a estos átomos? Entonces no hay respuesta. ¿Ven cómo es inconclusa lo que ellos presentan?
Ahora imagínense que esta materia que es homogénea, que se tiene que convertir en heterogénea, elementos diversos, no es solamente un aspecto material, están los 5 sentidos, está lo que hemos venido hablando, lo material, lo moral, lo religioso, la conciencia. Entonces esta materia fue desarrollándose de esa manera de elementos que no estaban presentes. Para yo poder aceptar la variedad que hay en el mundo, yo tengo que creer, y es lo más lógico, que en el principio estaba lo verde, estaba lo azul, estaba lo amarillo, estaba lo anaranjado, lo rojo, lo rosado y lo morado. Todo estaba en el principio. Pero eso no es lo que ellos presentan. Ellos presentan que lo simple se convierte en complejo a través de la fuerza que está en él mismo, porque tampoco es una fuerza que obra externamente a él, a la cosa. Esa cosa que se convirtió es una fuerza que está en él. Entonces, sí, pues vamos a suponer que tenga fuerza, pero si tiene fuerza va a seguir siendo materia muerta y color blanco, materia muerta y color blanco. El mundo sería toda una materia muerta y color blanco. ¿Cómo es que se originan las diversidades? Es completamente ilógico. Por eso es, hermano, que lo que él presenta es algo que es ilógico. O sea, que él dice que cuando la evolución principió, nada había sido evolucionado todavía. La materia persistente era igual en todas sus partes, era homogénea. Por esto dice, de algún modo, esta materia tenía que ser puesta en movimiento. Es a donde le digo, ¿qué fue lo que la hizo ponerse en movimiento? Antes que pudiera surgir cualquier cosa distinta al homogéneo, que está formado por elementos de igual naturaleza y condición. ¿Cómo adquirió la materia este principio? Bueno, Spencer dice, la materia se encontraba en un estado de equilibrio inestable y esa inestabilidad fue la que originó el movimiento. Pero si la materia era igual en todas sus partes, hubiera permanecido de esa manera. Quiere decir que para que surja, pase a verde, tiene que haber estado el verde como un elemento original. ¿Hace sentido o no hace sentido? ¿Verdad? Hace completo sentido. Y si vamos a suponer, ella cambia de dirección, vamos a suponer que esa fuerza dentro la haga cambiar de dirección, cambia en todas sus partes. No necesariamente cambia algo diferente. La diferencia no podía originarse. Y si tenía una tendencia a cambiar en una parte más que en otra, y poder para principiar el movimiento, entonces ya no le pueden llamar materia homogénea. Si ellos hubieran dicho, bueno, en el principio habían diferentes materias, había heterogeneidad, y de la heterogeneidad fueron, a través del proceso de selección natural, se fueron formando las cosas. Todavía sigue siendo absurdo, pero tuviera más sentido que si ellos comienzan con algo homogéneo. No hace ningún tipo de sentido. Bueno, después recogemos las plastilinas, vamos a seguir con la clase. Hoy vamos a ver, hermanos, vamos a seguir tratando lo que es la evolución, presentando una entrevista de Lee Strobel, que recuerden que, ¿dónde está mi libro? Sí. Lee Strobel, yo tengo aquí el libro de él, él es el que ha escrito este libro defendiendo la creencia en Dios, como que Dios es creacionista, y él le hizo una entrevista a varios expertos, científicos, profesionales de las diferentes ramas para ir desarmando la evolución. Él dice que en una ocasión habían reunidas unas 100 personas. Estamos hablando de biólogos, químicos, zoólogos, físicos, antropologistas, biólogos moleculares, bioingenieros, químicos orgánicos, geólogos, astrofísicos y otros científicos. Quiere decir, había gente
de todas las ramas de la ciencia. O sea, doctores graduados de universidades de grandes prestigios de esta nación y profesores de ciencia. Bueno, ellos se reunieron porque ellos querían decirle al mundo, inclusive esto lo publicaron en una página, en una revista, que ellos como científicos estaban escépticos ante la teoría de Darwin. O sea, las cuales afirman que la habilidad de una mutación espontánea y una selección natural son responsables de la complejidad de la vida. De acuerdo al historiador Peter Bowler, esta crítica científica comenzó en los 1900. ¿Recuerdan cuando al principio de la clase yo les dije que los nuevos métodos tecnológicos más sofisticados, estas nuevas armas con que contamos hoy, le ha abierto los ojos a muchos que estaban presos en esta ignorancia de la evolución? Así que desde 1900 ya los científicos se han estado dando cuenta, razonando, de que lo que presenta Darwin no va de acuerdo a la ciencia. Los principales símbolos de la evolución, hay 5 de ellos. Uno es el experimento de Miller. 2, el árbol filogenético de Darwin. Estos son lo que ellos presentan como sus evidencias principales, ¿verdad? Vienen a ser símbolos de la teoría de la evolución. 3, el embrión de Haeckel. 4, el eslabón perdido. Y 5, ya lo voy a repetir, la similitud estructural ósea. O sea, el experimento de Miller, el árbol filogenético de Darwin, el embrión de Haeckel y el eslabón perdido, con la similitud estructural ósea que hay entre un ala de un murciélago, la aleta de un puerco marino, la pata de un caballo y una mano humana. Yo les voy a explicar cada uno de estos para que nos demos cuenta. Tengo que tapar la plastilina porque si no se endurece. Bueno, Lee Strobel le hizo una entrevista al doctor Jonathan Well, donde él desacredita todos estos símbolos evolutivos. Ok, si después usted se acerca aquí a la pizarra, por ejemplo, aquí se encuentran estos símbolos, la similitud entre los embriones, el árbol filogenético, también este es Miller, para si después lo quieren conocer, el experimento de Miller, el eslabón perdido y la similitud entre la mano, el ala de algunos animales. O sea, están en pequeño, pero si se acercan aquí después lo pueden ver. Okay. Jonathan Well, él dice, estamos de acuerdo que todos los organismos dentro de una especie singular están relacionados a un descendiente con modificaciones. ¿Qué queremos decir? Ustedes saben cuántas especies, por ejemplo, de perro hay que no necesariamente fueron originales. ¿Por qué? Por la mezcla. Y van surgiendo nuevas. Eso es lo que está diciendo. Estamos de acuerdo que de acuerdo a una especie pueden haber modificaciones que no necesariamente estuvieron originalmente cuando fue creada la tierra. Estamos de acuerdo con eso. Y es lo que dice Génesis 1:21. Pero lo repite a través del relato de la creación. El Señor dice, según su género, según su especie. Ahora, si vamos a llevar lo que presenta Génesis y corroborarlo con los hechos, ¿podemos de alguna manera desacreditar lo que Dios dice? ¿Podemos desacreditar que Él dice que nos procreamos según nuestro género, según nuestra especie? ¿O es un hecho? Es un hecho. Es un hecho.
¿ok? Inclusive se dice que si creo que se coge un caballo con un burro, sale un mulo, pero ya el mulo ya no da más. Ahí se quedó mulo, ¿eh? No quiere procrear. Fíjense para que esto vea qué cosa tan grande. ¿Sí? Ahora también han hecho una especie de un tigre león. No sé si algunos de ustedes lo han visto. Es un tigre, pero mucho más grande. Casi del tamaño del león, pero sigue teniendo aspecto de tigre. Y es una mezcla de tigre y león. De felinos. Es lo que está diciendo Jonathan. Dentro de una especie, dentro de un género, pueden haber modificaciones. De eso no lo discutimos. Pero lo que Darwin reclama es más que esto. Su teoría dice que todas las criaturas vivientes, todo lo que existe, son modificaciones descendientes de un común ancestro que vivió mucho tiempo atrás. O sea, de ese común ancestro fue que surgieron todas las especies habidas y por haber. Las modificaciones vienen por resultado de la selección natural, actuando en mutaciones al azar o por casualidad. O sea que en el momento que los anfibios se convierten en reptiles, ellos tuvieron que seleccionar el poder vivir fuera del agua. Entonces tuvo que de alguna manera cambiarse su sistema respiratorio para poder subsistir fuera del agua. Entonces eso ocurrió con muchas especies entre uno y otro que lo llevaron hasta el momento en que el reptil pudo decir salgo del agua y ya no necesito más vivir bajo el agua. O sea, es impropio. Ahora tome eso con los miles y miles y miles de especies que hay en el mundo. Tómelo eso. Por eso es que los científicos dicen que no ha habido suficiente tiempo desde que comenzó el universo como para que se haya producido gradualmente todos los cambios que se requieren para todas las especies. Por más que digan 4 billones de años, todavía no es suficiente. Porque recuerden, la mínima transformación, el mínimo cambio, necesariamente tuvo que haber sido de varias modificaciones para poder llegar a donde quiere llegar. Ok, vamos a nombrar estos 5 símbolos de la evolución y ver cómo Jonathan Wells los va desarmando. Vamos a comenzar con el experimento de Miller. ¿Cuántos habían escuchado del experimento de Miller? David. Bueno, en el 1953, Miller, un científico, él realizó un experimento creando una atmósfera como la que tenía, según él, la Tierra primitiva. Entonces lo que hizo él era enviar electricidad a esa atmósfera que él creó, produciendo aminoácidos. Se entiende que los aminoácidos son bloques constructivos de la vida. O sea, nuestra vida está compuesta por células. Las células son las que producen las proteínas. Las proteínas están compuestas de una orden en cadena de aminoácidos. Entonces él dice, si yo puedo lograr en mi experimento crear los aminoácidos, ya se puede saber que en efectivo una tierra donde no había nada, así, su misma ambiente fue la que produjo los primeros aminoácidos. Eso fue lo que él intentó. ¿Ok? O sea que lo que él trataba es, la vida puede crearse naturalmente sin la intervención de un creador. Bueno, en primer lugar, nadie sabe en realidad cómo fue la atmósfera de la Tierra primitiva. Número 1. Nadie sabe en realidad cómo fue la atmósfera de la Tierra primitiva. Génesis capítulo 2, versículo 6, habla sobre el efecto invernadero del principio de la creación, donde dice que no había llovido todavía y que lo que hacía la Tierra es subir un vapor que regaba, dice, todo el planeta Tierra. Lo que se entiende de que todo el planeta Tierra tenía una misma temperatura, un mismo clima.
al principio de la creación. Por eso lo afirmamos nosotros, lo decimos nosotros de acuerdo a Génesis 2:6. Pero bueno, nadie sabe, o sea que él fue a crear una atmósfera, pero ¿y cómo él sabe que esa era la atmósfera que él tenía que crear? Miller utilizó una mezcla de hidrógeno. Ustedes saben que el hidrógeno es un cuerpo simple gaseoso, que es la que forma parte del agua. Por eso tenemos la fórmula H2O. 2 partículas de hidrógeno, 1 partícula de oxígeno. Es la que forma el agua. Bueno, él utilizó una mezcla de hidrógeno rica en metano, amonio y vapor de agua. Así creía él que era la atmósfera primitiva. Pero la mejor hipótesis es que en la atmósfera había muy poco hidrógeno, ya que hubiera escapado al espacio. Más bien consistía de dióxido de carbono, nitrógeno y vapor de agua, que es más bien lo que está de acuerdo con lo que dice la palabra, que salía un vapor que regaba toda la tierra. Ahora, si se realiza el experimento en una atmósfera correcta, no se obtiene aminoácidos, sino organismos moleculares. O sea que lo que se obtiene es formaldehído cianide. Ya yo le estoy transmitiendo a usted estos datos de estos científicos. Esto es lo que las resoluciones que ellos han hecho de sus estudios. O sea que en una atmósfera como la que creó Miller, lo que se obtiene es formaldehído cianide. Y esto es tan tóxico que el humo freiría toda proteína presente y mataría todo embrión. Miller logró crear aminoácidos, pero aminoácidos todavía no significa vida, porque esos aminoácidos tienen que formarse en proteínas. Y la proteína entonces es el compuesto de la vida. Pero dice que el resultado de este químico que se produce en una atmósfera como la que él hizo, más bien lo que freiría las proteínas, de lo fuerte que es. Así que es imposible. Como él dice, no es menos cierto que una buena mezcla de químicos orgánicos puede convertir formaldehído cianide en moléculas biológicas, pero es imposible que del mismo resulte el origen de la vida. Aún así, suponiendo que un día se llegara a producir aminoácidos de una atmósfera realística, vamos a suponer que se lograra saber cuál es la atmósfera realística y se pudieran producir aminoácidos, que también Miller logró formar unos cuantos aminoácidos de los cientos que se necesitan para una proteína. Así que ya empiecen por ahí, ¿no? Ahora, dice, formar esta atmósfera es imposible químicamente, dice, se estaría muy lejos de crear una célula viviente, porque tenía que tener el número correcto, el tipo correcto de aminoácidos que se vinculen para crear una proteína molecular. Se necesitarían docenas de proteínas moleculares con la secuencia correcta para crear una célula viviente. Así que él se imagina una atmósfera, manda electricidad, logra crear unos cuantos aminoácidos y piensa que ya con eso se puede comprobar que al principio la Tierra pudo producir vida, porque aquí lo que estamos hablando es que de alguna manera ese ancestro común tiene que surgir o saltar o hacerse de Catalina, de una piedra, porque lo que había al principio era esto, piedra, muerto. ¿Cómo esto de buenas a primeras viene a ser la primera célula molecular? Pero de alguna manera ellos están esforzándose, por eso es que él hizo este experimento. Mas, sin embargo, según estos mismos científicos, es imposible, porque se necesitan más aminoácidos, ordenarlos correctamente para obtener la proteína, y suponiendo que se lograran los miles de pasos que hay entre el ácido de Miller
y los componentes que se necesitan para una célula viviente. Estamos hablando de todos los enzimas y que del ADN que vamos a estar viendo en el futuro, lo cual es prácticamente, tiene más información que una enciclopedia. O sea que es una línea, y esto está dentro de una célula minúscula. Dentro de esa célula minúscula, dentro del núcleo de esa célula, o sea, la célula es minúscula, el núcleo está dentro de la célula, dentro de la célula está el ADN, y el ADN es una cinta que si usted lo toma de una punta a la otra, mide 6 pulgadas. 6 pulgadas. ¿Cómo eso cabe dentro de ese núcleo de esa célula? ¿Cómo cabe allá adentro? Y no solamente que cabe, ahí está toda la información para formar la proteína. O sea que yo todo esto se los voy a explicar cuando estemos dando lo que es la biología molecular. Pero lo que estoy mencionándole en este momento está muy lejos de formarse solamente por una mezcla de ácidos. Porque habría que ensamblar las partes correctas, en la manera correcta, en el tiempo correcto, en el lugar correcto. Mientras que a la vez hay que mantener fuera los materiales impropios. O sea que es prácticamente imposible. No hay teoría que explique cómo la vida resultó naturalmente, por sí misma, sin dirección, sin guía. No lo pueden probar. Francis Crick, y este dato es importante, Francis Crick fue quien descubrió la estructura molecular del ADN. Él fue el que descubrió esto que yo les he estado hablando. Y él dijo, fíjense lo que él dijo: un hombre honesto, armado de todo el conocimiento disponible hoy, solo puede decir que en un sentido el origen de la vida se presenta en el momento como un milagro, pues son muchas las condiciones que tuvieron que ser satisfechas para que comenzara. Eso lo dijo el que descubrió la estructura del ADN. Y ese es el experimento de Miller. O sea que lo que él presenta, Jonathan Well, lo desarma por completo. No hay manera que de una tierra, que prácticamente para que la tierra llegue a ser así, es un milagro, por todo lo que yo le expliqué de la materia homogénea. Yo viendo lo que es la cosmología, para mí sigue siendo un tremendo misterio que si el universo comienza con el estallido o una explosión dentro de un supernova de átomos, y esos átomos se regaron por todo el universo, cómo solamente un grupo de ellos se unen para formar una Tierra con las condiciones que tiene nuestro planeta. Y es el único de todo el universo, no solamente de la Vía Láctea, sino de otros grupos de estrellas que existen, que solo la Tierra tenga estos elementos, que solo el Sol tenga esos elementos. Es improbable. Hermanos, tiene que ahí haber inteligencia. Estamos hablando de átomos. Vamos a cambiarle los colores a los átomos. Vamos a ponerlos rojos ahora. Átomos rojos explotaron de este supernova. Con el tiempo se formó Marte, Júpiter, Saturno, Venus. Pero que de todos estos átomos, ¡pum!, uno salió azul. ¿Cómo es posible? Uno solo fue el que surgió azul. Es improbable. Pero entonces la cosa continúa. Ahora, ¿cómo de ese átomo azul, que más o menos viene a lucir así, el próximo fenómeno es la vegetación, que es verde? Pero no solamente ese fenómeno, ahora viene el fenómeno molecular. Que cuando estudiamos las moléculas, ustedes se van a quedar con la boca abierta. Y esa molécula llegar a evolucionar hasta seres como nosotros.
Bueno, seguimos. El segundo símbolo de la evolución es el árbol filogenético de Darwin. Ya le expliqué un poquito acerca del árbol la vez pasada, que hay un diagrama aquí. Dice, toda criatura viviente tiene un ancestro en común. El proceso de selección natural llevó al desarrollo eventual del número incontable de organismos que vemos en el mundo. ¿Viste cómo ellos dicen? Organismos incontables que vemos en el mundo. Cada vez se descubren nuevas especies, especies que nunca se habían visto antes, especialmente en el fondo del mar. Cada vez es más grande lo que se descubre. Pero esto es lo que proponen. Si una población, o sea, ya hay, vamos a imaginarnos, un árbol, una raíz, de esa raíz sale un tronco. Bueno, esa raíz es la primera molécula. ¿Okay? Y de esa primera molécula va a surgir todo ser viviente. Viene el tronco, sale el tronco y de ese tronco comienzan las ramas. Las ramas ellos le llaman población. ¿Okay? O sea que si una población era expuesta a un tipo de condición y otra parte experimentaba otra condición, o sea que si la misma rama, yo quiero explicarle para que puedan entender, la misma rama que surge del tronco, esta experimenta frío, pero de buenas a primeras esta partecita de la rama experimenta calor. Bueno, pues una agarra para acá y la otra agarra para allá y esto nuevo se adapta, una al frío, una al calor. Esa es la idea de lo que es la selección natural. Entonces, para que pueda seguir evolucionando, ella misma va desechando lo que es impropio y va recibiendo lo que necesita para su propio desarrollo. Esto no es obra de inteligencia, no es una obra externa, esto está dentro del mismo organismo. ¿Okay? Al cabo del tiempo, una especie podía producir severas variaciones y si las mismas continuaban divergiendo, eventualmente resultaría en especies separadas. Este proceso era simbolizado con un árbol y sus ramas. El aspecto clave de esta teoría es que la selección natural actuaba lentamente, acumulando sucesivamente variaciones favorables. Pues expresa que grandes o espontáneas modificaciones no eran posibles. La idea de ello es lo que ellos presentan. Todas estas modificaciones son pequeñitas. Por ejemplo, un anfibio se convierte en reptil. Pero para que ese reptil se convierta en ave, no fue que de buenas a primeras ya le crecieron plumas, alas. No, comenzó con el pico primero. Y luego que tuvo el pico, entonces fue que le salieron las alas. Y los cambios son así poquiticos a poco. O sea, ellos no aceptan que esa modificación es abrupta. Es ya de buenas a primeras es diferente. Es por eso que dice el científico, óyeme, no hay tiempo. No hay tiempo para lo que ustedes están proponiendo. Esta es una evidencia en contra de ustedes. Darwin supo que los restos fósiles no soportarían su teoría del árbol. Él la propuso, sin embargo, él sabía, en cuanto comenzaron los arqueólogos a descubrir los fósiles, que no soportaban su teoría. Él reconoció que grupos mayores de animales, a los cuales llamaba divisiones, aparecieron de repente en los restos fósiles, contrario a lo que él mismo predijo. Quiere decir que los récords fósiles, que ellos usan bastante, no hay evidencia de modificaciones pequeñas. La evidencia es que lo que hay ahí, la variedad es abrupta, es un cambio drástico. Eso es lo que encuentran. Más bien, los descubrimientos de fósiles realizados por los últimos 150 años han volteado el árbol al revés, mostrando
que la explosión cámbrica fue más abrupta y extensa que lo que los científicos una vez pensaron. Cuando hablamos de la explosión cámbrica, fue un periodo geológico que piensan que comenzó hace unos 540 millones de años atrás. Ellos le llaman la gran explosión biológica. Esto es diferente a la explosión atómica. La explosión atómica fue al principio el origen del universo. La explosión cámbrica, más o menos, según ellos, hace 540 millones de años atrás, como yo siempre le he dicho, no puede ser 541 millones de años atrás, tiene que ser 540. Estoy hablando irónicamente. ¿No es cierto? Tiene que ser 540. 540 millones de años atrás surge esta explosión biológica. Quiere decir que de la molécula surgen, ya empiezan a surgir las especies. Por eso es que sigue aprobando todavía. No hay suficiente tiempo. Antes de este periodo, ellos dicen que existían aguas malas, esponjas, gusanos, pero después de esta explosión resultaron los insectos, los cangrejos, los equinodermos, o sea, las estrellas de mar, los vertebrados. Entonces, los mamíferos vinieron a ser más tarde, y eso es como ellos explican. Ahora, según las nuevas formas de estudio que hay, si se toma una molécula que es básica para la vida, van a aprender más acerca de esto en ese estudio, pero le estoy adelantando un poquito, como es la RNA, que es el ribosoma. Y esa molécula, el ribosoma, que la función del ribosoma es actuar de copiadora. Este ribosoma, por ejemplo, si va a ser una proteína, el ADN, esa cinta larga, se abre nada más en la parte que tiene que ser estudiada. O sea, no despliega todo el contenido, sino va a desplegar el contenido nada más que se necesita para que esta molécula, el ribosoma, viene hacia así, copia. Entonces, cuando copia, va y se mueve para algo que es un barril, y allá adentro se cocinan los aminoácidos de acuerdo a lo que ese ribosoma leyó del ADN. Esa es la función nada más que del ribosoma. ¿Okay? Y de esa estructura molecular, los aminoácidos, cuando se forma esa proteína, ocurre otro proceso que después yo les voy a explicar cuando venga esa clase. Ahora, si usted examina ese ribosoma en una estrella de mar y su equivalente a una babosa, a un gusano, a un sapo, y busca por similitudes para así poderlas asociar al árbol, se encuentra que vienen de diferentes árboles. Árboles. O sea, la idea es un árbol, un ancestro común. Y que de ese ancestro común vienen las especies. Pero si usted toma el ribosoma de estos animales, le va a mostrar que vienen de diferentes árboles. No vienen de un mismo árbol. Y estamos hablando de animales que se asemejan bastante, como es la estrella de mar, una babosa, un gusano, un sapo. Esos animales. No vamos a mencionar otros animales que son bastante complejos y diferentes. Así que, hermanos, lo del árbol está descartado por completo por el estudio del ADN. El estudio del ADN afirma que en efectivo no hay dicho árbol, no hay dicho tronco común. Por lo tanto, creemos lo que dice Génesis, que Dios creó según su género y según su especie. Lo creemos porque son los hechos, porque es la idea que tenemos aquí. Si vamos a ser legales con la ciencia, no podemos afirmar cosas que no puedan ser comprobadas. Por eso yo les pregunté al principio, ¿se puede comprobar que en efectivo una especie no se puede reproducir de otra diferente? Claro que sí, se puede probar, aún entre el hombre y el mono.
aún el hombre y el mono no pueden reproducirse. Así que nuestra teoría está probada por los hechos. Lo que ellos dicen, el ADN lo está desarmando. El próximo es el embrión de Haskell. Todavía nos quedan 3 más para ver. No sé si nos va a dar tiempo para ver este. Vamos a ver qué es lo que propone el embrión de Haskell. Haskell es también otro científico que trató de verificar la evolución a través de mostrar dibujos de diferentes embriones y los puso en comparación unos con otros. Él se llamó Ernst Haskell y según él dice que tiene la mejor evidencia. Él puso el embrión de un pez, de una lagartija, de una tortuga, de un pollo, de un cerdo, un ternero, un conejo y un ser humano. Puso todos estos embriones, uno al lado del otro. Los puso en 3 estados de desarrollo. Y mostró que había similitud, lo cual demostraba a favor del ancestro común. O sea, él decía, si yo puedo comprobar que en el vientre todos estos animales en su estado de embrión son similares, ya eso es evidencia del tronco común. Pero hay 3 problemas con estos dibujos. Las similitudes en un primer estado eran falsas. Haskell usó el mismo patrón para todos los animales, porque estaba confiado de su teoría. Así que pensó que no tenía que dibujarlos por separados. En otras palabras, los dibujó de manera tal que se vieran iguales más de lo que realmente son. En el 1860, sus colegas lo acusaron de fraude. Lo increíble es que aún estos dibujos aparecen en los libros actuales sobre biología evolucionista. Y esto yo lo adquirí de una revista National Geographic y ahí aparece. El pecado de Haskell fue mostrar algunos pocos de las 7 clases de vertebrados. Ejemplo, en los mamíferos mostró 4, los cuales todos tienen placentas, pero hay otros tipos de mamíferos que son diferentes que él no mostró en su experimento, no los utilizó. Escogió representantes que se asemejan a su idea y aún así fue más lejos, falsificó las similitudes. En un estado temprano, esta es la realidad, en un estado temprano los embriones son muy diferentes. O sea, cuando recientemente comienza a formarse el embrión, en ese estado inicial son muy diferentes unos de otros. Darwin decía que los embriones eran más similares en su temprano estado. Y esto era evidencia de un común ancestro, lo cual era como un tipo de pez. Él decía que más o menos el embrión en su inicio era un tipo de pez. Pero según los embriólogos, los embriones de los vertebrados comienzan luciendo muy diferentes en su temprano estado celular. La división celular de un mamífero es radicalmente diferente de otros de cualquier otra clase. Inclusive es extremadamente diferente aún en sus mismas clases. Dice que en los estudios, en un estado mediano, sí algunos se pueden parecer, que eso fue lo que hizo Haskell. Los cogió en un estado temprano, dijo que era el estado inicial para falsificar todo lo que él estaba presentando. Pero lo que hace el embrión es que al principio es diferente, en su estado mediano se asemeja y luego ya en su estado final vuelve a diferenciarse de una manera tremenda. Quiere decir que queda improbable lo que es lo que presenta Haskell, el embrión de Haskell. Tenemos 2 evidencias más. El eslabón perdido, que es muy interesante, y también las similitudes en extremidades, pero lo tenemos que dejar ahí porque en el tiempo que tenemos no podemos entrar en un nuevo tema. Pero, ¿qué es lo que hemos aprendido hasta aquí? Y lo estamos aprendiendo, hermano, no de
de cualquier fuente, sino directamente de científicos, que son los que nos están proveyendo todo este tipo de información. La improbabilidad de que una materia homogénea, de buenas a primeras, se convierte en heterogénea. No hace sentido. Déjeme decirle, no hay que esforzarse mucho mentalmente. Ahora te doy la oportunidad. No hay que esforzarse mucho. Una materia que es igual, ¿cómo puede resultar ser diferente? Eso implica que la diferencia ya estaba presente, ¿no es cierto? ¿No es verdad? Entonces no hay que ser muy para allá, de buenas a primeras, desacreditar el origen. Completamente desacreditarlo. Cuando tú a algo que tú estás tratando de edificar, le destruyes el fundamento, ya en dónde está parado. Si su origen, su inicio es falso, es improbable, es irreal, ¿cómo entonces usted va a creer el resto de las cosas que están presentando? ¿Okay? Hermano, usted me quiere decir algo. Para poder determinar tiempo, edad y qué organismo viviente existía. Y llegaron a descubrir que hasta 20.000 años atrás la Tierra no se podía vivir en ella porque los gases que salían y que donde estaban eran tan tóxicos y venenosos que no podían existir una molécula de vida. ¿Qué es lo que ocurre en muchas de las estrellas, en muchos de los planetas de nuestro sistema solar y del universo, lo cual es improbable la vida? Ellos se están esforzando en querer afirmar que sí, que en otro planeta hay vida, lo que pasa es que no nos hemos podido comunicar, les envían mensajes esperando que a ver si les responden para atrás. Eso lo hacen los científicos. No piense que, no, ellos mandan los mensajes a ver si reciben respuesta, porque es ilógico que en el vasto universo solo la Tierra tenga un ambiente de vida. Es ilógico. Que hay otra persona que quiera preguntar o algún comentario en los próximos 5 minutos que nos quedan. También hemos estado aprendiendo, ¿qué es lo que estamos aprendiendo, hermanos, con estas evidencias? Estos son los símbolos de la evolución, de lo que ellos se enorgullecen de presentar, de registrar en los libros de biología, lo que le están enseñando a sus hijos en la escuela, en las universidades. O sea, ellos con todo orgullo presentan por lo menos estos 5 símbolos. De los 5 símbolos ya hemos visto que 3 de ellos están desarmados, no tienen lógica. El experimento de Miller, cómo él crea una atmósfera irreal. De la atmósfera sí surgen aminoácidos, pero lo que pasa es que la combinación química que produjo Miller, dice, freiría una proteína. Entonces, ¿cómo ese aminoácido que él logró se va a unir, a formar una proteína para que entonces el mismo ácido la achicharre? Entonces, ¿cómo va a surgir la vida? Entonces, es completamente ilógico. Uh-huh. Exactamente. Bueno, lo que presentan ellos es que de esa explosión vino la solidificación, pero que en la solidificación, que es esa materia muerta, fue quien fue surgiendo la vida. Exactamente, y lógico. El otro evidencia que vimos fue la de el árbol filogenético, que según el árbol filogenético, según estudios del ADN que hacen, tomando ejemplares que supuestamente tuvieran que venir del mismo tronco, ¿verdad?
el ribosoma, la molécula, que es la que ya les expliqué lo que hace en la función de la célula, es diferente en cada una de esas especies, lo que muestra lo contrario, que vinieron de diferentes árboles. Entonces, vire el árbol al revés, dígame, hermano. Bueno, eso es lo que vamos a ver la semana que viene. Bueno, eso es lo que vamos a ver la semana que viene, es la otra evidencia que nos falta. Lo de los embriones, ¿ustedes entendieron lo de los embriones? ¿Entendieron lo del experimento de Harker? Lo que hizo con embriones. Ajá. De biología. Uh-huh. 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 Voy a terminar la clase para que el que quiera venir aquí y mirar los experimentos. Es improbable. Los embriones es improbable porque ya se sabe por los embriólogos que el principio inicial de un organismo, una criatura, es diferente. Se asemeja un poco a mediado y luego vuelve a ser diferente. Entonces, contrario a lo que Darwin había dicho, porque él había dicho que en el inicio eran iguales, eran en forma de pez, y no es así. Y el otro que vimos fue, ya esos fueron los 3 que vimos. La semana que viene vamos a ver los otros 2. El eslabón perdido y la similitud de estructura, que la similitud de estructura es interesante porque nos dicen cómo fue que surgieron las alas, porque lo que habían era extremidades. Entonces de las extremidades surgían las alas. Entonces ellos más o menos se ponen a hallar la similitud que no la hay. Ok, nos despedimos, hermanos, ponemos en pie.